Y es muy posible que, hablando con compañeros o familia a veces que no aman al Señor, es posible teniendo compañeros de estudio, a veces, bueno, a veces no, muchas veces se ataca la Biblia muchísimas veces, desde muchos ángulos. Y los ataques son completamente falsos. Tengo una lista que algún día quiero empezar de vez en cuando a sacar para ayudaros a vosotros un poco con temas que igual normalmente no podríais encontrar, de ataques que se han hecho a la Biblia a lo largo de los años y de los siglos, que ya no se hacen a la Biblia. ¿Por qué? Porque se han demostrado ser absurdas, ataques absurdos, ilógicos y completamente falsos. Pero en su día hicieron mucho daño, quizás porque muchos creyentes no supieron decir, esto es la verdad, y no pudieron dar una respuesta clara y contundente. Aunque en algunos casos es verdad, no había datos para poderlo confirmar, vamos a decir arqueológicamente en algunos casos, pero faltaba una firmeza delante de estas personas para, de alguna manera, ponerlos en su sitio. Porque las acusaciones, es fácil acusar. Paulita, me has robado la llave. ¿Quién va a decir que no? ¿Qué va a decir la pobre? Acusar es lo más fácil del mundo. Y a la Biblia se le acusa. Y de mucho. Pero sí que hay temas bíblicos que crean confusión si no se entienden y si no se estudian. Cuanto menos la gente sabe de la Biblia, más van a acusarlo o a acusarla, y con menos derecho y con menos lógica y realmente con menos sentido. Pero uno de los temas que sí sale en la Biblia, y yo la verdad es que nunca me he parado a estudiarlo, pero estando en la serie de la familia, como llevamos tanto tiempo, llegando a la vida de David, quise mirar al tema de David y los diferentes aspectos de su vida y de su familia. Pues lo he mirado con más detalle y quiero tratar el tema con vosotros en esta mañana. Vamos a empezar, porque tengo información que a veces no sé ni cómo organizarlo, pero voy a empezar leyendo Salmo 42, 1 y 2. Salmo 42, 1 y 2. Dice la Biblia, bueno, dice el Salmo, como el ciervo brama. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a ir a otro, vamos a ir al 63. Salmo 63, 1. Salmo 63, 1 dice, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Salmo 63, escrito por David. ¿Cuál era la pasión de David? Era conocer a Dios y amarle con todo su corazón. Ahora, una persona que ama a Dios y que lo dice y lo canta y lo escribe, puede también al mismo tiempo cometer pecado, y pecado grave. Sí, pero luego la otra pregunta, quizás más complicada. ¿Y después puede Dios bendecirle? Peca gravemente, continuamente, y Dios todavía le bendice. ¿Es posible? Mirad conmigo Primera de Crónicas, vamos a ver unos pasajes. Primera de Crónicas, capítulo 3.
Creo que para algunos será un tema bastante nuevo. Está bien, si sois del Señor deberíais, o deberíamos todos, querer aprender todo lo que podamos de la palabra de Dios y de nuestro Dios. Y vamos a aprender del Señor hoy también, yo creo. Segunda de Crónicas, ¿qué? Segunda, no, primera, no sé qué he dicho, pero bueno, yo he ido a segunda. Primera de Crónicas, capítulo 3. Versículo 1. Bien, el libro de Crónicas, primeros capítulos son de esos capítulos, qué pesaditos. Tiene cientos de nombres que no sé pronunciar, que no puedo leer, y están todos en batería. Y dices, oh no, la que me toca hoy, primera Crónicas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pues mira, versículo 1, es 3:1. Estos son los hijos de David, que le nacieron en Hebrón. Amnón, el primogénito de Ahinoam, jezreelita. El segundo, Daniel, ¿de quién? Abigail, la de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maca, hija de Talmai, rey de Jesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agui. El quinto, Cefatías, de Abital. El sexto, Itream, de Egla, su mujer. Estos 6 le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años. Estos 4 le nacieron en Jerusalén: Simea, no sé cómo se dice, Sobab, Natán y Salomón, hijo de Betsúa, hijo de Amiel. Luego dice, y otros 9, etcétera, etcétera. Por lo menos 7 esposas. Por lo menos 7 esposas. ¿Puede Dios bendecir a David? En Primera de Reyes 15, vamos a Primera de Reyes 15, después de la muerte de David, ya ha fallecido David, este es uno de sus bisnietos. Primera Reyes 15:3 o 15:1. En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Macá, hija de Abisalom, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre. ¿Cómo se come eso? ¿Tenemos tema para estudiar hoy o no? Mateo, vamos a Mateo. En algunos casos no voy a dar respuestas, sino quizás más preguntas. Mateo, primer versículo de Mateo, primer versículo del Nuevo Testamento, según lo tenemos nosotros. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Veis que hay un tema que debemos de estudiar? Porque se podría lanzar, ya digo de antemano, hipócritamente, pero se podría lanzar la acusación que Dios aprueba la poligamia, ¿no? Sí, así, ¿no? Para que lo tenga bien para todo el mensaje. Se podría decir que Dios aprueba la poligamia.
Entonces yo lo que quiero es, porque es un tema de familia, y quiero verlo en esta mañana, un tema muy, muy extraño, quizás para domingo por la mañana, pero lo siento de lo que es y somos congregación y quiero que aprendamos a pensar en nuestra fe. Y podamos coger la palabra de Dios y con confianza creerla, leerla, creerla, vivirla, amarla, sin tener miedo de que a ver qué nos van a sacar o qué nos van a decir o ¿vale? Porque así no se debe de vivir. Y el Señor no quiere que vivamos así. Por lo tanto, vamos a mirar las cosas de cara y ver, por lo menos ver lo que podamos de la palabra de Dios. Varios héroes bíblicos tuvieron más de una mujer. Abraham, Jacob, David y otros. Salomón, el más infamoso, no sé si es palabra en castellano, con 700, ¿qué eran? 300 mujeres, 700 concubinas, al revés. La concubina más o menos, lo único que era, la concubina era una esposa a una especie de nivel inferior. Al final es un poco lo que es. Cosas muy comunes en esas culturas y en esas edades. Hay páginas web dedicadas a demostrar que la Biblia promueve la poligamia. Yo no he ido buscando a todas, pero algunos he visto. Así, sin entrar en detalles, se nota bien pronto lo superficial de su propósito y de su actitud. Pero están ahí y tienen versículos de la Biblia, tienen nombres de quienes lo hicieron. Pero quiero que pensemos bíblicamente. No basta con solo decir Dios condena la poligamia, perdona. Porque no es tan fácil. Y si lo vas a decir, mejor sepas cómo lo vas a decir y qué vas a hacer. Porque si no, te vas a encontrar en un apuro. ¿Por qué bendijo Dios a Abraham, a Jacob, a David, a Salomón y a otros después? Y a otros después de su pecado, después de sus errores. Bueno, avanzo la palabra simplemente antes de seguir. La respuesta es gracia. La gracia de Dios. Pero ojo, tenemos que entender lo que estamos diciendo. Es importante. Porque no estamos diciendo que Dios bendijo su pecado. Muy importante entender eso. Quizás lo rematemos un poco más al final. Bien, 7 esposas por lo menos. Es posible que las hijas de Saúl o Mical o Midab o las dos es irrelevante. Con 2 ya es problema. ¿Vale? Con 1000 ya me dirás. Bien, vamos a ver entonces algunos datos, porque no vamos a ver un texto como solemos hacer, sino que voy a lanzar datos y versículos y vamos a mirar el tema. Dios no prohíbe directamente a la poligamia. ¿Vale? Lo permitió. Permitir y animar y aprobar es algo muy diferente. Muy diferente. La primera ocasión de la poligamia lo que encontramos en Génesis 4, que esta mañana fuimos ahí en el estudio de Wilmer, pero ahora por otro motivo, 4:19, dice, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El primero, según la Biblia, en tener 2 mujeres. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Luego, en el versículo 23 y 24, salen otros temas, lo dejamos de momento. No está muy claro a todo lo que se refiere.
Ahora, en Deuteronomio 17, vamos a Deuteronomio 17, está el versículo más claro sobre el tema. Y digo el más claro, porque lo toca. Y mira lo que dice, Deuteronomio 17. Está dando Dios, a través de Moisés, las instrucciones para el rey que vayan a tener en el futuro, porque Dios sabía que iban a exigir un rey, les iba a dar Saúl, etcétera, 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 y él puso instrucciones para el rey, una serie de instrucciones. Y en el versículo 17, mira lo que dice. Bueno, vamos a empezar con el 16. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. No debe de multiplicar y tener una gran caballería, más o menos lo que quiere decir. Porque Jehová no quiere decir que no tenga los caballos. ¿Vale? Me estoy adelantando a lo que podríamos o podrían decir. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres. ¿Cuánto es muchas mujeres? Hay diferentes opiniones sobre lo que quiere decir muchas mujeres. Dice, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Es lo más claro que se llega al tema de un mandamiento directo en contra de. ¿Bien? Ahora, voy a dar la vuelta aparte de mi bosquejo aquí. Vamos a mirar los casos de poligamia en la palabra de Dios. Traían casi siempre, y digo casi porque la Biblia no da todos los detalles sobre todas las personas, pero en la Biblia los casos de poligamia traían desgracia. ¿Vale? ¿Por qué lo estoy diciendo así? Estoy diciendo, no hay una prohibición clara. Al final, hermanos, ¿qué es lo que queremos saber de Dios? ¿Lo mínimo o lo más que podamos? Quiero saber su voluntad, de veras, toda, o solamente un poquito para superar la vida y los problemas. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, ¿qué es lo que queremos entender y conocer de Dios? ¿Hasta qué punto? Creo que era Nico, es que los dos mensajes de la mañana iban muy unidos, el de Wilmer y el de Nico. Dios quiere todo, y nosotros deberíamos querer todo lo que Dios nos ofrece, y saber todo lo que podemos del Señor, y toda su voluntad. Dios, si tú buscas un versículo que dice, no puedes tener 2 maridos, a ver, enséñamela. No hay. ¿Pero es la voluntad de Dios entonces? ¿Cómo que no? ¿Cómo podemos decir que no es la voluntad de Dios si no hay versículo? Porque aprendemos a conocer a Dios no solo por las absolutas prohibiciones, sino por todo lo que nos enseña la palabra. Es lógico, no estoy diciendo nada nuevo, pero lo meto en este contexto para que lo vayamos atendiendo. Abraham, el conflicto entre el hijo de una esposa y el hijo de la otra esposa está en los periódicos de hoy.
Las portadas de los periódicos de hoy están llenas del conflicto entre esos dos. Porque Abraham escuchó mal consejo de su esposa. Jacob, ya hemos estudiado Jacob, ¿verdad? Raquel y Lea y las dos ayudantes de ellas, los cuatro, los líos que sembró. ¿Qué es lo que cosechó? Cosechó una guerra en casa. Hijos que se odiaban, que se mataban, que se vendían. Pero Dios no dice que no se puede. David, una de las hijas violada por un medio hermano, otro asesinado por otro. ¿Qué nos está diciendo Dios? Hay una frase que el Señor usaba, ¿verdad? ¿Os acordáis? El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene ojos para ver, que vea. Salomón, exactamente clavado. Salomón cumplió lo que este versículo decía que iba a suceder si se multiplicaban las mujeres. Desviaron su corazón y nadie había recibido más mentalmente que Salomón. Y su poligamia le destruyó. Pero no dice Dios, no. Pero sí dice Dios, no. ¿Entendéis por dónde voy? Es obvio. En el Nuevo Testamento, los líderes espirituales debían tener una sola mujer. Era claro, 1 Timoteo 3, 2 ocasiones, en Tito, marido de una sola mujer. Luego la lógica con pasajes de 1 de Pedro 1:16 es que todos somos santos, no solamente el pastor, el predicador, los líderes. Todos debemos de ser santos y apartados y especiales. Pueblo santo adquirido por Dios. Todos, todos. ¿Quién quiere ser más sucio que el pastor? Por decirlo de alguna manera. No tiene sentido. En Efesios 5:22, vamos a ir a uno, pues para por lo menos mirar, porque podríamos ir a estudiar los pasajes y nos llevaríamos demasiado tiempo, pero en Efesios 5, un pasaje clásico sobre el matrimonio, siempre que habla en singular del marido, habla en singular de la esposa, siempre. Cuando habla en plural, evidentemente habla en plural. A ver, 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Está algo claro, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. No dice el marido es cabeza de las mujeres, o viceversa, o nada parecido. Versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres. ¡Ay, hay poligamia! No. 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres. No. Versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a sus mujeres. No. A su mujer. Por lo demás, cada uno de vosotros, cada uno ame también a su mujer, no a sus mujeres. Está claro, si lo quieres ver. Está claro. 1 de Corintios es igual, capítulo 7. Siempre es el marido como la esposa. Ahora, hemos visto algunas cosas. Evidentemente me he saltado algo muy grande, fundamental, y es el fundamento que está en Génesis. En Génesis capítulo 2, que ya lo hemos estudiado como congregación al principio de esta serie de la familia, todo es singular. Adán y Eva, ¿no? Adán y Evas, o Adanes y Eva, ¿no?
Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, esta singular será llamada varona, porque el varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer singular y serán una sola carne. No hay un montón de diferentes ocasiones para el hombre, no. Un matrimonio, un cónyuge. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que Dios cambia de parecer y luego en el Nuevo Testamento parece que vuelve a lo que dijo al principio. No. Lo que vuelve a hacer la palabra de Dios es poner el énfasis donde estaba al principio, porque en el principio dijo Cristo era así y debía de haberse quedado así. Pero el hombre es el hombre, tú y yo somos tú y yo, y nosotros haremos nuestra cosa a veces, aparte de lo que dice la Biblia, y la Biblia está ahí para enseñarnos que cada uno cosecha lo que siembra. Cada uno cosecha lo que siembra. Y todo en medio de esos dos énfasis de Dios, todo lo que hay en medio simplemente demuestra la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que sucede cuando se desprecia la voluntad de Dios? Pero no quiere decir que Dios no puede bendecir. Y es que si hay algo insondable, es el amor de Dios y su gracia. No lo podemos comprender. Es fiel a su palabra, es fiel a su promesa. Cuando te dijo que te salvaría al arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Jesús, cuando te dijo Jesús eso y tú hiciste eso, te salvó y ya, no digo no importa porque suena mal, pero no importa el pecado que cometas, tú eres salvo o tú eres salva por la gracia de Dios, nada más. Y yo también. Pero en medio de la salvación y de la consumación de nuestra salvación en la presencia del Señor, en medio de esos dos, donde hay pecado, hay consecuencias. Hay consecuencias presentes. Que Dios es Dios y es fiel a su palabra, para el bien, para el mal. La Biblia es perfectamente consecuente, completamente consecuente. Dios buscó a David. ¿Cómo es el versículo? Se me olvida cómo decirlo exactamente. 1 Samuel, alguien me ayuda, 16 o antes. ¿Dónde está el versículo que habla de... A ver, vamos a buscarlo porque no lo apunté y se me ha ido. ¿Alguien me ayuda? ¿Dónde está el versículo donde habla del corazón? De Dios se ha buscado un hombre cuyo corazón. Si lo sabes o lo tienes, búscalo, porque yo ahora que lo estoy buscando, ahora cómo lo encuentro. ¿Cuál? Ese es... No es bueno, pero no es exactamente el que quiero. Que se ha buscado uno conforme su problema que buscó. No sé por qué no lo tengo aquí. Ah, mira, aquí 13, perdón. Sí, gracias. Primera Samuel 13, 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Está hablando a Saúl. Samuel está hablando a Saúl. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Por eso la pregunta es, ¿qué deseas de verdad en tu vida? ¿Cuál es el deseo
fundamental de tu vida. Hemos escuchado dos mensajes excelentes esta mañana sobre este tema. Lo siento si tú lo has perdido, la verdad. Te has perdido un banquete. Sobre qué es exactamente lo que hay en el corazón, qué es lo que busco. Y es que Dios sabe lo que queremos. Dios sabe. Al fin y al cabo, podemos amar a tres cosas. Creo, yo así lo entiendo. Realmente no son tres cosas, son tres seres, tres grupos. Yo sé que 1 Juan 2 habla del amor al mundo. Pero realmente el amor al mundo yo creo que es, se puede decir de otra manera, esta es correcto desde luego, pero entra dentro de lo que voy a decir. Puedes amarte a ti mismo. Yo creo que amar al mundo es amarte a ti mismo. Amas un coche, un Ferrari rojo, y lo adoras y lo guardas y le construyes un esto y le pones seguridad, pero realmente no es al coche lo que amas. ¿A quién amas? Te amas a ti mismo a través de este coche. Ese coche es una expresión de tu amor a ti mismo, ¿verdad que sí? Sí. O sea que te puedes amar a ti mismo sobre todas las cosas. 2. Puedes amar a alguien más o a otros semejantes. Hay padres que aman a sus hijos sobre todo. Perdona, no es correcto. Eso es pecar. Porque Dios debe ser nuestro primer amor. No que no ames. Él no dice que no ames, no. Pero hay personas que aman, dicen amar por lo menos a sus hijos, o aman a su cuadrilla, o aman incluso a su marido, sobre todas las cosas, o su esposa, sobre todas las cosas. Puedes amar a otra persona, te puedes amar a ti, o puedes amar a Dios. ¿A quién amas? ¿A quién amas? El tema es que Dios sabe exactamente a quién ama. Lo sabe. Los demás pueden ver un poco por las decisiones que toman. Pero bueno, no es seguro. La gente nos puede engañar o podemos engañarnos con eso. Puedes amar a una de tres personas, a ti, a otros o a Dios. Y Dios dice, encontré un varón que tiene un corazón, ¿cómo dice? Conforme al de Jehová. Por eso cuando leímos el versículo Salmo 63, mi alma tiene sed de ti. ¿Y cómo puede Dios bendecir a uno que ha pecado tan gravemente como David? Como yo. Si le amamos de todo corazón y le buscamos de todo corazón, Dios bendice a esa persona en su gracia. Si peca, y pecará. Cobrará, cosechará. Pero Dios le bendecirá de todas formas. ¿Por qué? Porque es Dios. ¿Qué Dios es el Dios de la Biblia? No hay otro como Él. Mira los dioses del mundo. Mira lo que hacen sus seguidores. Y hay, desde luego, gente que habla del Dios de la Biblia y comete cosas horribles. ¿Qué están diciendo? Simplemente que no conocen al Dios de la Biblia. Lo nombran, pero no le conocen. Su corazón no le ama. Y encontramos pues
esa verdad acerca de la gracia de Dios. Qué bueno es Dios contigo y conmigo. A pesar de que le sigo fallando con mi lengua, con mis manos, con mis ojos, con mis oídos, con lo que sea, le sigo fallando. No quiero fallar, no quiero pecar, pero sigo pecando en esta carne. La lucha está allí, pero mi corazón quiere conocerle mejor. Como decía Owen en esta mañana, ¿nos va a costar diezmar, ofrendar a un Dios al que amamos de todo corazón? ¿Nos va a costar? ¡Ay! Se me ha pegado el billete de 2 euros, se me ha quedado en el bolsillo. Me cuesta. ¿Ah, sí? Simplemente nos estamos diciendo que es lo que amamos. Me cuesta levantarme. Estamos diciendo a quién amamos. A quién amamos. Con nuestras acciones. Pero da igual al final las acciones, porque como dije, pueden interpretarse de una manera u otra. Dios conoce el corazón. Nos hablaba Nico, cuando Dios ve un corazón que le ama, un corazón que está dispuesto a darse completamente a Dios. ¿Sabe lo que Dios le hace con esa persona? Lo imposible. ¿Quieres ver? ¿Ves a personas que, wow, cómo, Dios, qué? ¿Quiénes son ellos? Si pudieras ver el corazón, igual no dirías eso. Porque Dios sabe lo que hay en el corazón. Termino con 3 observaciones. El deseo de cada creyente debe ser conocer la persona, la mente, la voluntad de Dios. Por eso digo, es imposible leer la Biblia con la cabeza bien enroscada y el corazón enchufado y salir con la poligamia. Aprobado por Dios, por favor. Pero claro, igual dice, eso ya lo sabía antes. Sí, pero si te acusan y te lo sabrías contestar. Ahora igual sí. Espera un poco mejor y si no, vuelve a coger el mensaje que estará subido a internet en unas semanas o en unos días y escúchatelo para entenderlo bien. Si nada más para afianzarte más en la palabra de Dios. La Biblia no tiene puntos débiles. No hay lugares en la Biblia donde esto es un poco delicado, igual no voy. No. Segundo, la poligamia en sí es una palabra hipócrita. Es intentar decir múltiples matrimonios, lo cual es una contradicción de términos. Múltiples matrimonios. ¿Eso qué es? El matrimonio es uno. Es lo que es. La definición está en Génesis 2. Poner múltiples es enmascarar algo, ponerle una fachada, intentar renombrarlo y redefinir todo. Dios pone muchísima importancia en el deseo del corazón. Él sabe lo que quieres. Aunque cometas pecados, si tu corazón de veras le busca y le ama, te bendecirá. Menos mal. No bendecirá tu pecado. Arrancó el Nuevo Testamento, la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Que Dios
sacuda nuestro corazón y nuestros pensamientos hoy para reflexionar suficiente y decir, ¿a quién realmente amo yo? ¿Al que veo en el espejo? ¿O al que no veo en el espejo? ¿O a Dios? Y así un estudio de este tema incluso, al final nos va a apuntar otra vez a quien merece todo y al que debemos todo. Qué bueno es ser hijos de Dios. Las alternativas son muchas. Gracias a Dios por su gran misericordia. Vamos a ver. Amado Dios, tu plan siempre es el perfecto. Tú eres, Señor, Dios de toda misericordia, de toda gracia, de todo amor. No podemos entender esa profundidad de amor. Pablo se quedó sin palabras intentando describirlo en Romanos 8. No sabía ya ni dónde agarrarse ante la magnitud de tu amor. Señor, si hay alguien aquí en esta mañana que se ama a sí mismo más que a ti, o a otros más que a ti, revela, Señor, ese pecado, revela ese error, ese gravísimo o gravísima blasfemia de decirse creyente o cristiano y realmente amarse a uno mismo. Señor, usa tu palabra para perfeccionarnos, para limpiarnos, fortalecernos. Y ayúdanos ahora, Señor, al salir de este local y volver a donde vivimos. Ayúdanos, Señor, a salir con un destello, un brillo de quienes hemos aprendido un poco más de ti. Hemos agarrado un poco más de lo que tú eres. Y de nosotros sale un poquito de esa gloria que pueda ser impactante en un mundo que está desesperado, está con miedo, está convulsionado. Cada día en las noticias hay algo más. Señor, danos a nosotros el ministerio, o mejor dicho, ayúdanos a cumplir el ministerio de reconciliación.